Egunon. Es interesante recordar cómo Amnistía Internacional es una institución miope. Porque establecía la idea de, pobres civiles en Ucrania han sido amenazados por las armas de Zelensky, del gobierno y ejército ucranianos al servir en medio de las ciudades. Están poniéndoles en peligro a los ciudadanos de Ucrania. Pobrecitos. ¿Qué se han creído? ¿Que están en un parque de atracciones? ¿Que están en una circunstancia de alegría y de ilusión? A ver, evidentemente, el ejército ucraniano debe defender al pueblo ucraniano, no debe defender a los árboles de Ucrania. Y por tanto, la gente vive en las ciudades, mayoritariamente. Y por lo tanto, debe de establecer el paraguas a la hora de proyectar la defensa al lado de sus ciudadanos. Porque, ¿qué quieren los de Amnistía Internacional? ¿Que las ciudades se rindan y las batallas se libren en el campo? ¿Vale? Ustedes se rinden, van al campo, se pelean en un lugar donde no importe y ya está. Por tanto, están bien entregadas las zonas de Melitopol, Mariupol, la zona de Gerson. Fantástico. Entonces, con ese pensamiento, se están poniendo en la nómina de Putin y de Rusia. Pero es que precisamente el asunto viene y trasciende respecto a la idea de la supuesta neutralidad como elemento de meterle el ojo a los dos, el dedito en el ojo a los dos y así presentar una presunta equidistancia y equilibrio en donde me presento como neutral, ¿eh? Yo soy alguien neutral, donde no me meto en vuestras disputas porque aquí todo el mundo hace cosas malas, todo el mundo es malo y por tanto aquí el ángel intermedio viene aquí a denunciar los abusos de poder y los abusos militares de todo el mundo porque todo el mundo es equidistante y maravilloso y fantástico. Pero esto lo rompió el presidente de Suiza de este año que dijo neutralidad significa ponerse del lado de la justicia y esa justicia equivale a reconocer que Ucrania ha sido invadida por las tropas de Rusia y por lo tanto hay que apoyar las medidas que ha tomado la Unión Europea para denunciar con hechos que esto es una agresión fascista intolerable. Esta última parte la añado yo. Por tanto, cuando Amnistía Internacional se pone exquisita a tratar de decir ¡ojo! Que el ejército ucraniano está dentro de la población de Ucrania y les pone en riesgo y que les puede caer una cosita de los rusos. Les pueden bombardear y pueden morir. Claro, eso se llama una guerra. Una guerra de agresión imperialista fascista, que es lo que hizo Rusia a partir del 24 de febrero de 2022. Fácil. Es muy fácil. Para acabar con el riesgo de la población civil ucraniana, única y exclusivamente hay que parar la guerra. Los rusos dejan de atacar, se vuelven para su casa, se vuelven a las fronteras internacionalmente reconocidas y acordadas en el Memorándum de Budapest de 1994, con la firma de Rusia, y ya está. Ya no hay riesgo para la población civil ucraniana. Porque como dice el presidente, nuestro presidente, porque los hombres y mujeres libres reconocemos el liderazgo valiente de Volodymyr Zelensky, evidentemente dice, el silencio es ensordecedor de Amnistía Internacional en los ataques a la central nuclear de Zaporilla. Una central que ha sido utilizada como sede de armamento y como fuente de resistencia y como amenaza para una posible bomba sucia por parte de los rusos. Incluso ya hubo sus más y sus menos respecto a la incorporación de oficiales de la Organización Internacional de la Agencia Atómica, con sede en Viena, a la hora de monitorear ya sea Chernóbil
una zona cerrada, pero con reservas respecto a elementos radioactivos, como la propia central de Zaporilla, porque Ucrania sigue manteniendo su fe en la energía nuclear, lo cual es razonable, en tanto cuanto Francia lo sigue haciendo, y China lo sigue haciendo, y Estados Unidos lo sigue haciendo, y Rusia lo sigue haciendo. Por tanto, el tema no es la energía nuclear, sino la amenaza de utilización de elementos contra la población civil, y eso evidentemente Amnistía Internacional con relación a la central nuclear de Zaporilla no ha abierto la boca, pero para decir chorradas respecto a, oye, pobrecitos, me está dando taquicardias con la población de Ucrania, pobrecitos, el ejército ucraniano les va a poner en riesgo. ¿Quién les pone en riesgo? El agresor. El agresor que ha ido a un país de ocupante y militar fascista agresivo, como es Rusia, a la hora de establecer el vínculo con una población que no les quiere. Porque si les hubiera querido, les hubiera votado en las elecciones. Y no lo hizo. Hubo la necesidad de hacer la agresión contra el Euromaidan, es decir, un impeachment, una moción de censura que hicieron los ucranianos, deponiendo al gobierno, que había traicionado la confianza del pueblo y sus promesas electorales. Hizo un impeachment parlamentario, cambiando el gobierno, y eso le molestó tanto a la madre patria Rusia que vino la agresión del año 2014 en Crimea y en el Donbass. Pero eso no ha sido suficiente, porque después de un impasse en el que Minsk 1 y 2 no fue posible porque evidentemente las partes, por razones dispersas, no querían implementarlos, pues evidentemente la única posibilidad de tratar de forzar la mano para los ucranianos para hacer lo que el Kremlin quería era llevarles a la guerra. No había otra. No hay otra posibilidad. Y esta razón de fondo la debería asumir Amnistía Internacional y todas las llamadas ONGs. Ah, por cierto. ¿ONG qué significa? Organización no gubernamental. Lo que es paradójico porque buena parte de la financiación es pública. Presupuestos públicos. De las instituciones públicas. ¿Eso puede llamarse una organización no gubernamental? Esto es algo importante. Porque claro, empiezas teniendo una pequeña organización para un tema puntual. Acabas necesitando a alguien que te lleve el tema burocrático. Y acabas pidiendo ayuda para esa persona, para que pueda tener un sueldito y pueda vivir de hacer esos trámites burocráticos. Y empiezas así y acabas teniendo, por ejemplo, ciertas organizaciones para temas de derechos humanos, con una financiación pública para los salarios de las personas que trabajan allí y dependiendo del dinero privado solamente para las campañas anuales que se van haciendo. Buenas de estas organizaciones no gubernamentales, más del 50% es de financiación pública. Y es pintoresco, porque luego se establecerá que no, nosotros no tenemos nada que ver con esta gente. Otras organizaciones pacifistas, ecologistas, cuando por ejemplo dicen algo para Europa occidental, en el que se está sentado la idea de que, bueno, las organizaciones particulares pueden decir lo que quieran, porque hay libertad de expresión, hay libertad de publicación, y hay libertades públicas, nos pueden criticar, no pasa nada, es parte del juego. Cuando critican cierta cadena que fue silenciada discutiblemente, pero creo que la guerra es así y hay que poner las cosas en su justa medida, cierta cadena pública dependiente del Kremlin en accionariado y en funcionamiento asumía cualquier crítica, sea la que sea, contra el sistema occidental de parte de personas que vivan en Occidente. Pero si esa ONG, llamémosla Greenpeace, establecía el diálogo respecto a los mismos asuntos, pero dentro de Rusia era sistemáticamente silenciada dentro de esa misma cadena. No había ningún objeto de crítica dentro de Rusia, por lo que evidentemente era maravilloso, a pesar de que técnicamente Greenpeace hacía ruedas de prensa respecto a la
falta de compromiso con el medio ambiente por parte de la madre patria rusa. ¡Qué sorpresa! Rusia llevándose mal con el medio ambiente, solo por haber destruido el mar de Aral, solamente por haber tratado de establecer algodón en la meseta de Afganistán. No. ¿Cómo era el Están? Aquí están, estantes, están... Uzbekistán, Kazajistán. ¿Mm? Como si fuera eso Luisiana. Unas obras de ingeniería absolutamente aberrantes, una destrucción del medio material hídrico. Incluso en el canal de la zona de Moscú a Leningrado hubo esclavos en los años 20 y 30. Claro, eran esclavos que estaban en el Gulag por ser malos soviéticos. Por supuesto que sí. Por supuesto que no eran esclavos. Lo mismo que el Holodomor no fue un genocidio. Simplemente eran kulaks de mal vivir que se negaban a dar dinero al Estado porque, bueno, pues eran unos burgueses capitalistas. Por eso murieron entre 1,5 y 10 millones entre el año 32 y 33. El relato es lo importante. Por eso no hay que dejar a esta gente asumir las llamadas ONGs para dar cobertura a su relato con la presunta objetividad de entes neutrales que están aquí para contar la historia al mundo porque tratan de congraciarse con el enemigo para tratar de permitir que en esos países puedan criticarse las cosas respecto a las violaciones de derechos humanos, violaciones de ecología, temas sectoriales de los llamados movimientos sociales surgidos nuevos en año 1968 en adelante, pero evidentemente no se da un juego de equilibrios. Porque el sistema de libertades en Occidente, aunque pueda ser criticable, y lo es, está dentro de un juego donde la libertad de expresión es valor supremo. Y salvo que te metas en jardines que lindan mucho más allá con la libertad de expresión y te metas en los derechos de privacidad de otros y de derechos particulares, hay un campo amplio a la hora de establecer cosas que se puedan probar. Cosas que se puedan probar, porque difamar, evidentemente, es otra cosa. Pero en estos otros países, donde decir cosas contra Occidente y contra otros países está permitido, pero lo que no está permitido es hacer ese mismo juego respecto a los propios países, evidentemente no se puede poner en la balanza al mismo nivel. Y eso lleva a veces a pensar que si en medio de un conflicto bélico alguien dice algo en contra de un bando y del otro, se pondrá en... bueno, pues me mantendrán mi oficinita en Moscú, me mantendrán mi personal en Moscú, permitirán que me sigan financiando desde el exterior, porque los rusos no van a querer pagar dinero, pero luego te encuentras con que te dicen, oh, las ONG son agentes extranjeros, son gente pagada por Rothschild, pagada por Soros, que están inoculando el virus LGTBI, del feminismo, del globalismo, de los masones, de los Illuminatis, de la Agenda 2030 y de lo que haga falta. ¿Hasta qué punto Amnistía Internacional y todas las demás estás dispuestos a bajarte las bragas para contentar al régimen de Moscú? ¿Hasta dónde estás dispuesto a bajar el límite para poder seguir teniendo una ventanita, una puertita, una oficinita abierta en Moscú, en San Petersburgo o en cualquier ciudad de tu gusto del imperio zarista de Vladimir Putin? Esa es una pregunta legítima. ¿Contestarás? Amnistía Internacional. Porque es un elemento importante. Ahora, establecer la verisimilitud, la legitimidad, la capacidad de crítica real. ¿Qué pasa? Tienes que buscar cualquier cosa, cualquier circunstancia para con el ejército ucraniano y decir lo primero que se te ocurra cuando una organización gubernamental como la OSCE fue muy justa a la hora de monitorizar las circunstancias entre 2014 y 2022 en la zona del Donbass, de quién hacía qué y cuándo, en todos los órdenes. Y eso está tasado en informes muy bien establecidos.
Pero esto es distinto. Insisto, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Hasta dónde vas a destruir tu credibilidad por dinero? ¿Posición? ¿Estatus? Es tu juego, pero hay que defender a quien lo merece. Y el agresor es Rusia, y el defensor, el ejército ucraniano. Por lo tanto, solamente hay dos palabras que decir. ¡Slava Ukraini! Es que casco, augurovat. Betty Helpian.